Si alguien nos hubiera dicho que en Marruecos íbamos a ver nieve, probablemente no lo hubiéramos creído. Pero este país no deja de romper nuestras ideas una y otra vez. Arrancamos el día en un lugar que no parecía Marruecos. Montaña, silencio, frío y una ruta que parecía no terminar nunca. El problema era uno solo. No podíamos avanzar. Cada kilómetro nos obligaba a frenar. Y en medio de ese paisaje pasó algo que no vimos venir. Un momento breve, pero suficiente para cambiar el clima del día. Entendimos que Marruecos todavía tenía mucho más para mostrarnos. Les damos la bienvenida desde Ifrane y en el video de hoy les vamos a mostrar cómo es cruzar todas las montañas del Atlas Medio para llegar finalmente hasta el famoso desierto de Marruecos. Vamos a dar una pequeña vueltita por este lugar porque es conocido como la Suiza de Marruecos. Ya llevamos 2 noches en este poblado. Realmente la cantidad de lluvias que ha habido esta temporada es impresionante porque pueden ver la cantidad de agua que hay acá en este pequeño lago que está frente a la ciudad y todos los ríos que hemos cruzado están bastante desbordados. Este lugar fue fundado en el año 1929 por el protectorado francés. Lo más curioso es que este lugar se construye pensado como una estación invernal, porque cuando nosotros nos contaron que en Marruecos nieva, no lo podíamos creer. No, es algo que uno no lo tenía como asociado. De hecho, hemos visto fotos de acá, de este lugar. Vamos a dejar una todo tapado de nieve, por eso todas las construcciones así a 2 aguas, que realmente parece, no sé si Suiza, porque no estuvimos ahí, pero es muy diferente a todas las construcciones que hemos visto en el resto de Marruecos. Ifrane está ubicada a más de 1600 metros sobre el nivel del mar, lo que le da uno de los climas más fríos de Marruecos con nevadas frecuentes en invierno. Además, acá se encuentra la Universidad Al-Hajewein, uno de los centros académicos más prestigiosos del país, donde la enseñanza se realiza principalmente en inglés. Un contraste total con las medinas históricas que venimos recorriendo. Y nuestra próxima parada va a ser el Bosque de Cedros, un lugar muy icónico e importante acá para la gente de Marruecos y que además de su belleza viven unos animalitos muy interesantes que esperamos poder encontrarlos por acá. Bueno, hemos llegado y miren, además de los caballos, hay un bonito. Allá atrás hay otro. Allá atrás hay otro. Ajá. Hay un montón. Este lugar es muy característico por los está lleno monitos. por Está todos lleno lados. de monos. Me gusta que en todos lados te dan un tiquecito. Anoche también. ¿Qué de paso vamos a contar? Miren, acá 5 dirham. ¿Te asustaste anoche? Pasamos la noche en un lugar que habíamos visto en Park Fortnite que decía que te cobraban 20 dirhams para pasar la noche. Llegamos el primer día, no apareció nadie y anoche estábamos acostados. En realidad Santi ya estaba acostado y yo todavía estaba ahí despierta y por la ventana del dormitorio que todavía estaba abierta empezó alguien, a todo esto ambiente tenebroso porque estaban las nubes bajas y alguien empezó con una linterna a hacer luces por la ventana. Nada, era el chico que nos vino a cobrar el estacionamiento y nos dio un papelito y nos dijo que 20 dirham y nos dio el papel. Esa debe ser una monita que le está sacando los granitos al... ¿Sabes qué me hace acordar? A vos sacándome los granitos. Así, todo el día. Y todo este bosque que tenemos acá... Creo que viene para acá, ¿eh? Se sigue ahora. Debe creer que tenemos comida. Les contaba que todos estos bosques que vemos acá mayormente son cedros del Atlas. Miren el tamaño
que tiene es impresionante. Es considerado uno de los árboles más grandes del norte de África. No puedo creer que esté todo escrito, pobre árbol. Me hace acordar me olvidé el nombre, el gran Sheldon. No. Sherman, no. No, pero era con SH. Sheriff, Sherman, Sheldon. Bueno, vamos a dejar el nombre acá. En el secuoya, que era enorme. A la cantidad de monos que hay. Estos son macacos de Berbería, la única especie de mono que vive en libertad en el norte de África. Habita en estos bosques de cedros desde hace miles de años y actualmente están considerados una especie en peligro. La verdad es que me gustó la experiencia de ver los monitos. O sea, cada vez que vemos animales en su hábitat natural es súper lindo. Sin embargo, algo para aclarar y contar en el video es que los monos están acá porque les dan comida. Entonces... Y aunque nosotros no les dimos, es como llegás ahí y lo primero que hacen es que te acercan a cobrarte el estacionamiento y a darte maní para darle a los monos. O sea, a venderte ese maní para que vos se los des a los monos. Entonces salimos a caminar un poco por el bosque y no había ningún mono porque estaban todos ahí en el estacionamiento esperando que les den comida. Y después, bueno, llegaron unas personas locales y venían, no sé, creo que con pan o, bueno, algún tipo de alimento y directamente se bajaron y le daban comida a los monos. Así que, bueno, como que eso no está bueno porque, como siempre decimos, no hay que alimentar a la fauna en su hábitat natural, pero bueno, de todos modos vale la pena venir hasta acá como para ver el lugar. El tamaño que tiene el cedro ese es impresionante realmente. Vamos a ver si encontramos algún punto más tranquilo, más natural para parar a almorzar. Mira el mono este. Ajá. Mira, le están dando comida al auto. Tráfico en la ruta, el GPS marcaba que estaba lento. Monos. Un montón de monitos. Pero bueno, miren, venga ahí el chico este de campera gris, tiene una bolsa de maní. Y acá hay otro chico y están dándole comida a los monitos. Se están subidos en el... A ver, no se alcanza a ver. Sí, y porque le está dando de comer, mira. Entonces se le suben arriba del auto. Está lleno la ruta, mira la cantidad de monos que hay ahí. Y nos encontramos al costado de la ruta con nieve. Bueno, ya se me fue. Estamos yendo en estos momentos al centro de esquí. Creo que marca cerrado, pero miren, nieve por acá, nieve por allá. Otra cosa que nunca creí ver es nieve en Marruecos. O sea, mi ignorancia me decía que había solo desierto acá, que no había nieve. Allá hay personas haciendo culipatín. Mono, oveja, burro. Lo que había visto en Google, acá había un centro de esquí. De hecho, se ven ahí las torres, pero bueno, no hay casi nieve. De todos modos, hay un montón de personas haciendo culipatín y demás. Acá hay más monitos y hay mucha gente. Hemos encontrado un amplio estacionamiento para parar. Vamos a almorzar por acá. ¿Qué tal viene siendo la recarga de agua en Marruecos? Muy fácil. Muchísimo más fácil que en Europa. Así te lo digo. Muchísimo. Hoy a la mañana fuimos a un lavadero y cargamos ahí sin ningún problema. En casi todos los lugares que está marcado ya en la aplicación, ¿no? En Park Fortnite, venimos cargando sin drama. Tranqui, el almuerzo de hoy. Y tuvimos que hacer una paradita porque no podíamos seguir ruta sin antes venir a tocar la nieve acá en Marruecos. Porque esto sin duda que es algo que nunca lo imaginé. Miren lo que es este paisaje. Montañas, pinos,
piedras y nieve. No, es impresionante. ¿Alguna vez te imaginaste venir a tocar la nieve marroquí? No, me parece increíble. Necesito tener un recuerdo de este momento. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. No sé si estoy más feliz por la espectacular vista que tenemos de las montañas, que dicen que esta es una de las rutas más lindas que hay en Marruecos, o porque estamos utilizando el sol. Según el pronóstico, mañana veríamos el sol. Mañana va a haber un gran día de sol. Así que el plan es buscar rápido un lugarcito para parar y pasar la noche. Y mañana disfrutar un completo día por esta maravillosa ruta. Con sol. Moments pass, make this one count. Untied, you're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts, there's a heart gone out. Miren qué belleza de lugar. ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Wild camping para la jacuneta. No hay nada alrededor. Miren qué hermosura, con un laguito de fondo de atrás, restos de nieve. Espectacular. Breathe out, look at the colors, colors, colors. Lo maravilloso que ha sido disfrutar de trabajar con esta vista de las montañas. Un lujazo. Y queríamos aprovechar a contarte una herramienta que nos acompaña a nosotros siempre en nuestro día a día. Ya hemos contado en un montón de oportunidades que nosotros usamos Surfshark, que es una VPN que te permite encriptar tu información para que otras personas no puedan acceder a tus datos. Tiene múltiples funciones, nosotros les damos muchísimos usos, pero ahora te queríamos hablar de dos nuevos lanzamientos que han hecho. Uno de ellos es Email Scam Checker, que es un comprobador de estafas por correo electrónico. Hoy en día es muy común recibir mails de personas que se hacen pasar por tu banco o que te has ganado un premio, o por ejemplo a nosotros en nuestro caso nos llega todo el tiempo como que nos han hackeado la cuenta para que hagas un clic en un botón y así te roben tu información. Entonces con Surfshark vos lo que puedes hacer es instalar una extensión y cada vez que abras tus mails puedes comprobar si ese mail que recibiste es una estafa o no. Y la otra herramienta es un bloqueador de contenido web. De esta manera vos podés proteger a tu familia bloqueando el acceso a ciertas categorías en la web. Y lo mejor de todo es que con la misma suscripción esto lo puedes utilizar en dispositivos ilimitados. Te invitamos a que ingreses al enlace que aparece en estos momentos en la pantalla, surfshark.com/6S, o ingreses el código 6S al finalizar tu compra, así puedes obtener 4 meses extra en tu suscripción. Y si no te gusta, tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. El placer de amanecer y que no esté lloviendo para poder salir por acá. Miren lo que es la vista y la paz que se siente en este lugar. Increíble. Este sería oficialmente el primer wild camping en Marruecos. Y sí, porque los anteriores fueron como una estación de servicio, así, wild camping, este primero. Pudimos ver un cachito así como del amanecer, no había muchas nubes, pero ver los colores naranjas, rosados en el cielo, lo que extrañaba, eso no les explico. Miren lo que es este atardecer. Les vamos a contar el día de hoy. Hemos decidido quedarnos en este lugar, que la verdad que está espectacular. Lo que extrañaba, estar en la montaña con este paisaje, y este integrante ha venido para quedarse, mirá. Pero mirá. Miren lo que es ese bizcochuelo saliendo del horno. Por acá calentando agua para el mate. Algunos hemos pasado por la peluquería casera hoy también, así que fue un día muy, muy productivo. Y como muchos días que nos preguntan, hoy nos hemos pasado todo el día acá trabajando y tomando mates. ¿Qué tal tu día? Espectacular. Necesitaba mucho disfrutar de la naturaleza así. Mira, tenés una postal ahí. Y encima estoy viendo el atardecer que está divino. Y por acá, planificando lo que se viene, que tenemos unas rutas espectaculares. Ansiosos por lo que se viene.
Así quedó el bizcochuelo. ¿Qué tal está? Espectacular, mirá, me queda uno nomás. Buenísimo. Ese horno, toda la que se le viene, mirá, le vamos a sacar el jugo. ¿Algo para agregar o no? Fue una muy buena compra. ¿No vas a decir más nada? Fue una muy buena compra, motivada por vos. Nos reímos porque lo tuve que convencer mucho a Santi. Lo terminé de convencer con el argumento de que no usamos gas. Y la verdad que espectacular, porque desde que tenemos el hornito... Solo hemos prendido la hornalla para comer un día unos fideos y calentar agua para el mate y para el café. Y ya le dije a Santi que si compramos una pava eléctrica ya solucionamos. Después de la performance del hornito, si conseguimos una pava eléctrica chiquitita, se suma el equipo. El golazo del hornito fue el tamaño, que nunca habíamos encontrado un horno tan pequeñito, porque si no los demás son muy voluminosos, y sobre todo que consume consume poco para lo que es, y que no necesitamos usar el generador o estar conectados a la corriente. Simplemente con las baterías que nosotros tenemos y con nuestro inversor funciona. Entonces eso es un golazo, que para aquellos que sean seguidores de antes, en la Jaconeta 2.0 habíamos puesto un horno, pero en ese momento nuestras baterías no eran suficientes. Hoy, volviendo tiempo atrás, estaba bien ese horno, el tamaño. Habría que haber tenido mejores baterías. Pero bueno, estamos muy contentos con el horno. Y después de 2 días dejamos este paraíso de lugar. Vamos a reconocer que no. Vamos porque hay que seguir viaje y Marruecos es gigante y hay muchas cosas por hacer, pero ¿qué lugar? Por otro lado, porque en este lugar mañana y pasado se vienen lluvias y aparentemente nevada, pero bueno, por lo menos lluvia, y queremos seguir disfrutando del sol. Nos vamos rumbo al sur para recorrer finalmente una de las que dicen las mejores rutas de Marruecos. Estas son las montañas del Atlas, la gran columna vertebral de Marruecos. Se extienden a lo largo del país y actúan como una barrera natural entre la costa y el desierto del Sahara. Su punto más alto es el Toubkal, con más de 4.000 metros, el pico más elevado del norte de África. Nosotros estamos cruzando el Medio Atlas, una de sus regiones más verdes y montañosas. Hace un tiempo atrás, cuando estuvimos con los chicos de Gala Aventura, nos habían contado que había nieve en Marruecos, y cuando nos lo contaron no lo podíamos creer. Así que, siendo que ya lo sabíamos, me parece increíble estar transitando estas rutas y la cantidad de nieve que nos encontramos acá. Eso, yo pensé que capaz que hay en alguna cumbre, alguna montaña un poquito de nieve, pero no, miren lo que son estas cantidades de nieve en la ruta. Me parece fabuloso el paisaje, porque además de las montañas, le da ese toque que nos encanta con la nieve. Me parece muy loco cómo cambió el paisaje en pocos kilómetros. Dejamos la montaña, la nieve, y ya nos estamos metiendo en una zona muy árida. Miren lo que es esa postal de la mezquita, todo marrón, las montañas de fondo. Qué fabulosa esta ruta y cómo va cambiando poco a poco. Hay momentos viajando en lo que algo totalmente inesperado pasa y no sabes si es algo normal o si tenés que preocuparte. Después de unos días muy tranquilos, ya en ruta rumbo al desierto, habíamos marcado una estación de servicio en un pequeño pueblo para hacer una parada técnica, descargar las aguas grises del motorhome. Una estación normal, como tantas que usamos en estos 6 años de vivir viajando. Todo parecía completamente normal. Mientras hablaba con el dueño para preguntarle dónde podíamos descargar, apareció un hombre que no conocíamos. Se acercó mientras estacionábamos y empezó a hacernos señas. Hablaba en árabe y no comprendíamos qué quería decirnos. De repente se fue. Pensamos que ahí había terminado todo, pero unos minutos después, volvió. Entró directo al baño, donde yo había estado hacía apenas un momento, y de repente el ambiente cambió.
Una persona de la estación de servicio salió corriendo, otros empezaron a hablarle como intentando que se quedara ahí. Nosotros seguíamos sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Hasta que vimos algo que nos dejó helados. Un vehículo de la policía apareció de repente. Dos agentes se bajaron, se acercaron al hombre y se lo llevaron detenido. Nunca supimos exactamente qué había pasado, ni qué quería decirnos cuando se acercó al principio. Hay historias que nunca terminas de comprender. ¿Qué pasó? Yo quiero que me cuente qué pasó. Porque te quiere que te voy a contar, todo hablando en árabe. Paramos en esta ciudad, había una estación de servicio donde leímos en la aplicación que había una rejilla y te dejaban descargar las aguas grises. Que ya lo hemos hecho en varias ciudades, así que para que busquen las estaciones de servicios te dejan, porque tienen lavaderos, digamos. Y de repente yo veo que todos empiezan a ir, yo estoy dentro del motorhome esperando para cerrar la válvula. Y yo bajé, me puse a hablar ahí a intentar hacer un poco de sociales con el señor de la estación de servicio mientras descargaban el agua, y veo que se empiezan a acumular por ahí. Aparece un tipo que pasa por al lado de nuestro motorhome, va al baño y cuando sale lo están esperando como dos personas, pero todo bastante amigable. Pero como que medio que lo acomodaron ahí, le dijeron como que se quede ahí. Cae la policía como en un vehículo de carga y se bajan dos policías y lo agarran a esta persona, lo meten atrás y salen. Y bueno, todo ahí medio que a las corridas, un tumulto. Nada, no puedo entender absolutamente nada de lo que O sea, pero pasaba. vos no viste una situación que haya pasado. O sea, No. Debe haber, supongo que pasado algo como antes. Me pareció como que a la persona esta la estaban buscando, la estaban siguiendo y la encontraron ahí justo en la estación de servicio donde estábamos nosotros. Así que, o sea, me hizo acordar, ¿viste la...? No es que me dio miedo, pero viste cuando quedás en el medio de esas situaciones que no tenés nada que ver y digo, acá me arrancan a los tiros esto, nosotros estábamos ahí parados en... Ah, ¿te hiciste toda la película? Sí, me hice re la película, digo, acá en esta ciudad estamos perdidos en el medio de Marruecos. Bueno, nada, historias Una anécdota más para seguir contando. Midelt es una ciudad de paso entre montañas, ubicada entre el Medio y el Alto Atlas, conocida por su producción de manzanas y por ser una parada estratégica antes de entrar al Sahara. Hemos llegado a la ciudad de Midelt. Creemos que va a ser la última ciudad así más grande antes de adentrarnos en el desierto, así que vamos a aprovechar a hacer algunas compras, algunas poquitas cosas que nos faltan. Estoy tentada porque miren, o sea, lo que estamos observando ahora. Pava eléctrico. O sea, me gusta el tamaño, pero eso no entra ni un litro. No, 600 mililitros. O sea, para calentar agua para el mate hay que calentar en 2 tandas. ¿Cuánto gasta? 600 watts. O sea, la tiraría bien. A ver, esta no, porque con esta nos pasamos. Nuestro inversor es de 1500 watts. No, pero esos grandes deben consumir más. Este, 2200. Acá hay otra que también es de 2000 watts y esta ahí ya vi que era también de 2200 y acá hay otra de 1830. No, la única opción acá sería esta, chiquitita. Lo que estoy sacando la cuenta es que sale 8 euros, esa que estás viendo. Sí, 8 euros. La ruta que hemos empezado a hacer ahora es alucinante. Es espectacular y yo estoy sorprendido que en el medio de esta montaña hay autopista. Es de esas rutas que son súper escénicas, pero es muy difícil poder mostrar en la cámara la inmensidad del paisaje. Miren allá todo el valle, fabuloso.
Fuimos a hacer una parada porque vimos muchos motorhomes y dijimos debe haber una muy buena vista. Está muy difícil avanzar en esta ruta porque te dan ganas de parar a cada ratito. Yo no sé si estamos más felices por el sol, por los paisajes o, bueno, todo esto es una consecuencia, que los paneles están cargando 344 watts. Creo que desde que tenemos esta jaconeta nunca habíamos visto cargar tanto los paneles. O sea, el otro día sacábamos la cuenta, creo que hemos tenido una racha de lluvias durante todos estos meses. Esto se siente como... dame energía. Yo estoy muy feliz, tengo un problema resuelto porque a mí lo del gas, digo bueno, tenemos para 3-4 meses de gas, pero yo no me quería ir de acá obligado por el gas. O sea, quiero que nos vayamos de acá cuando nos querramos ir. Entonces, teniendo horno eléctrico y pava eléctrica y sol de sobra, listo. Nada, miren lo que es esta Porque pavita. la terminamos comprando. Miren, Era muy barata, o sea, 8 euros la pavita. ese fue el mismo análisis que con el horno. O sea, si no resulta, no funciona, bueno, es algo que no es demasiado costoso y lo podemos regalar. Pero el horno viene, pero... Ayer hizo el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, completito. Ahora tenemos que probar la pavita. A ver, ¿qué tal? Ahí tenés, mirá. ¡Nasa! Hasta venía con esto, porque en realidad en la caja, miren, tiene un dibujito de viaje y camping, dice. Ajá, mirá. Entonces viene inclusive con dos petits couliers. Vasito y cucharita. Completita. Junto con la pava. Che, pero arrancó rapidísimo. Nah, un espectáculo. Y acá vamos revisando cuánto consume. 560 watts, 570. Un lujo. Pechuguitas de pollo al horno con una ensaladita y esta vista. Qué fabuloso. Encima, no solo el valle, sino las montañas nevadas allá de fondo. Qué espectáculo. Buen provecho. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east. Hemos parado para sacar una foto. No quiero exagerar, pero hace mucho, pero mucho tiempo que no hacemos una ruta linda como la que estamos haciendo. Una cosa impresionante, cada curva cambia el paisaje, montañas, atrás toda la montaña nevada y ahora nos estamos por meter al cañadón del río. Fabuloso. ¿Estás de acuerdo conmigo en que Marruecos se le suma a la lista de países favoritos? Hasta ahora llevamos 15 días, viene siendo impresionante. El odómetro marca que llevamos casi 800 kilómetros por el país. Fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye bye. Y en este momento nos hemos encontrado con el río Sis, que nos va a acompañar por varios kilómetros de acá en adelante. Your little heart that seems so rebellious is falling apart. Salam. Diesel, gasoil. Ok, exterior normal, Excelente. exterior. Como de acá ya nos vamos a meter más como para el desierto o partes un poco más desoladas. No sabemos si va a haber tanta disponibilidad de combustible. Aprovechamos, llenamos el tanque de la camioneta y cargamos por primera vez el tanquecito de combustible extra que tenemos. Te iba a decir, lo estrenamos. Sí, así que ya estamos listos para seguir el viaje. Acá el combustible estaba un poquitito más caro, 10,40, pero de todos modos nosotros cargamos el premium que costaba 11 y algo.
life won't be the same. 'Cause she's worth more than all. Y miren cómo sigue cambiando el paisaje, porque ahora empezaron a aparecer estas... ¿Son palmeras? Sí, palmeras. Si es el nombre exacto. O sea, todo el aspecto de oasis, ese estilo, increíble, todos los paisajes que hemos visto el día de hoy. Come back around. I'm going out to find her now. Algo que me ha llamado mucho la atención en estos más de 800 kilómetros que llevamos recorriendo Marruecos es que no importa lo pequeño que sea el poblado por el que estemos pasando, es que siempre hay una mezquita. Al menos una. Y también vimos muchas veces que, por ejemplo, las construcciones se veían bastante precarias, pero las mezquitas muy bien arregladas. Y el paisaje que nos sigue dejando sin palabras. Chasing all the tracks, stumbling down the road. ¿Pasamos por acá? Y dice 3,5. Ay, por favor, pasá bien por el medio. So I'm leaving now. Cactus. Don't know if I'll come back around. I'm going out to find her now. Even if I bleed on pavement, Caroline, I'm leaving now. Y acá es donde vamos a parar. Miren que este camping está muy lindo. Salam. Hola, buenas tardes. Hola, qué bueno que hables español. Argentina. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Camping? Sí, Bueno, tenemos muchos. ok. Sí, ¿Cuánto sí. cuesta? 100 dirham la noche. Eso. Tiene servicio, agua caliente, agua para todo. Electricidad también. También. Ok. Hay sitios aquí, a derecha, y después ahí abajo también, más abajo tienes más sitios. Ok. Ok. ¿Vale? Bueno, Bueno. gracias. Perfecto. ¿Se paga la salida antes de irnos? ¿Cómo? ¿Se paga a la salida? No, a la salida, a la salida, sí. Bien, gracias. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Salam. Salam. On pavement, Caroline, I'm leaving, Caroline, I'm leaving. Pronto. Qué paraíso de lugar donde vamos a pasar la noche. Miren No, me encanta. la paz que hay rodeado de estas montañas. No, un paraíso. Me encanta. La verdad es que espectacular este lugar. Hasta para reciclar basura, que es la primera vez que lo vemos acá en Marruecos, para cargar agua y lavar ropa o lo que uno necesite. Por acá atrás hay más lugares. Ah, y allá está el río, no había visto. Ah, ¿vamos hasta el río? Vamos. La ruta que hicimos hoy, el día de sol, los paisajes y culminarla, la frutillita del postre, con llegar a este camping, Pensé que ibas a decir también cómo habían cargado los paneles, las baterías. todas las baterías llenas de electricidad. Logramos que carguen estaban en 36% y ya están en 77%. Entre el sol y el alternador ha sido un día fabuloso. Productivo para las baterías. Nada, la verdad que un lugar para parar y relajarnos. Seguramente pasemos los próximos días acá, aprovechemos a trabajar, ponernos al día con un montón de cosas, descansar, disfrutar de este lugar, de esta paz y recargar energías para todo lo que se viene, porque a partir de acá se viene una ruta increíble, porque acá vamos a empezar a transitar todo un camino siguiendo el río por las montañas para llegar finalmente al desierto, una de las cosas que más queremos conocer y que más nos llama la atención acá de Marruecos, que como ya les venimos contando en muchos videos, nos tiene enamorados.